Bienvenidos. Hoy, nos sumergiremos en un tema profundo y significativo que ha cautivado mentes y corazones a lo largo de los siglos, la elección divina y su impacto en nuestras vidas. Prepárense para explorar las maravillas de la fe, la gracia y el propósito en esta fascinante discusión. Nos encontramos constantemente reflexionando sobre nuestro lugar en el universo y si hay un propósito más grande que trascienda nuestras vidas individuales. Con las enseñanzas del libro sagrado, la noción de ser seleccionado por Dios puede ofrecer una respuesta significativa a esta búsqueda fundamental de significado. Para muchos, la idea de ser escogido por un ser divino trascendente implica una sensación de propósito y pertenencia que va más allá de las preocupaciones terrenales y temporales. Y no obstante, esta búsqueda de significado también plantea preguntas desafiantes: ¿qué significa realmente ser elegido por Dios? ¿Cómo sabemos si somos parte de los seleccionados? ¿Qué implicaciones tiene esta elección divina en nuestras vidas y en nuestro sentido de identidad y propósito? Ya sea que nos sintamos parte de los elegidos de Dios o no, esta búsqueda nos invita a profundizar en nuestra fe y a vivir con propósito y convicción en nuestra relación con Dios. La soberanía de Dios es un concepto central en la teología cristiana que destaca el poder absoluto y el control de Dios sobre todas las cosas en el universo. En el contexto de la elección divina, la soberanía de Dios plantea la pregunta fundamental: ¿es Dios quien selecciona a ciertas personas para la salvación o hay un papel para la libre voluntad humana en este proceso? Para muchos cristianos, la idea de la elección divina está intrínsecamente vinculada a la soberanía de Dios. Según esta perspectiva, Dios en su soberanía infinita elige y predestina a ciertas personas para la salvación antes de la creación del mundo, sin tener en cuenta méritos humanos o acciones individuales. Este enfoque teológico se basa en varios pasajes bíblicos que hablan sobre la predestinación y la elección divina, como Efesios 1, 4-5, que dice: según nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La gracia y la fe son conceptos centrales en la teología cristiana que tienen una profunda conexión con la idea de ser escogido por Dios. La gracia se refiere al amor inmerecido y la bondad de Dios hacia la humanidad, manifestada especialmente en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. La fe, por otro lado, es la respuesta humana a la gracia de Dios, confiando en su promesa de salvación y entregándose a su voluntad. La elección divina, la gracia y la fe desempeñan un papel crucial en la experiencia de ser considerado entre los elegidos de Dios. Según la enseñanza cristiana, la elección divina no se basa en méritos humanos o buenas obras, sino en la gracia soberana de Dios. Es por la gracia de Dios que somos salvos, y nuestra respuesta a esta gracia es la fe. La carta a los Efesios nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Esta declaración enfatiza que la salvación es un regalo gratuito de Dios que se recibe a través de la fe. Ninguno de nosotros puede ganar nuestra salvación por nuestros propios esfuerzos, es completamente obra de Dios. Sin embargo, la fe no es simplemente una creencia intelectual en ciertas doctrinas, sino una entrega total de nuestro ser a Dios. Es confiar en su promesa de salvación, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y comprometer nuestras vidas a seguirle. Es a través de esta fe que experimentamos el poder transformador de la gracia de Dios en nuestras vidas y nos convertimos en parte de los elegidos de Dios. La relación entre la gracia y la fe en la experiencia de ser escogido por Dios nos recuerda que la salvación es un regalo divino que se recibe a través de la fe confiada en Cristo. Es un testimonio de la generosidad y el amor incondicional de Dios hacia nosotros, y nos llama a responder con gratitud y compromiso a su llamado. La responsabilidad humana juega un papel crucial en la experiencia de ser considerado entre los elegidos de Dios. Aunque la elección divina es un acto soberano de Dios, también se reconoce la importancia de la respuesta humana a este llamado divino. La Biblia presenta una tensión aparente entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Por un lado, pasajes como Romanos 9 hablan sobre la predestinación y la elección divina, mientras que otros pasajes enfatizan la importancia de la fe y la obediencia humana en la salvación. La paradoja entre la soberanía divina y la responsabilidad humana es un tema recurrente en la teología cristiana y puede ser difícil de entender completamente.
Muchos creyentes sostienen que ambas realidades son verdaderas y deben ser sostenidas en equilibrio. En estos versículos, Pablo nos presenta la idea sorprendente de que Dios nos ha escogido en Cristo antes de la creación del mundo. Antes de que el tiempo comenzara, antes de que naciéramos, Dios ya nos había escogido para ser parte de su familia. Esta elección divina no es arbitraria ni caprichosa, tiene un propósito específico. Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Esto va más allá de simplemente evitar el pecado, se trata de vivir una vida que refleje la santidad y la pureza de nuestro Salvador Jesucristo. Pero la maravillosa verdad no termina ahí. Dios no solo nos escogió para ser santos, sino que también nos predestinó para ser adoptados como sus propios hijos a través de Jesucristo. Imagina el amor y la gracia que se necesitan para que el Dios del universo nos adopte como sus hijos, para hacernos parte de su familia por toda la eternidad. Y lo más asombroso de todo es que esta elección divina no está basada en nuestras obras o méritos, sino en el puro afecto de la voluntad de Dios. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, es su amor incondicional y su gracia irresistible lo que nos llama a ser parte de su pueblo escogido. La primera parte del versículo donde Jesús dice, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros», nos presenta una verdad profunda sobre la soberanía de la elección divina. Antes de que nosotros incluso pensáramos en buscar a Dios, Él ya nos había escogido y llamado por su gracia. Continuemos ahora con la segunda parte del versículo, donde Jesús declara, «Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca». Aquí descubrimos que la elección divina no es un fin en sí misma, sino que tiene un propósito, que llevemos fruto para el reino de Dios. Somos llamados a ser portadores del amor, la verdad y la gracia de Cristo en el mundo. Finalmente, consideremos la última parte del versículo, donde Jesús promete, «Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé». Esta promesa es un recordatorio del poder y la autoridad que se nos ha dado como sus discípulos. Nuestras oraciones tienen el potencial de traer transformación y bendición porque están enraizadas en la voluntad de Dios y en el nombre de Jesucristo. Dios también nos llama a sí mismo y nos justifica. Este llamado divino y la justificación son pasos fundamentales en nuestro viaje de fe. El llamado de Dios nos invita a una relación íntima con Él, mientras que la justificación nos declara justos y santos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Finalmente, Pablo nos lleva al clímax de su argumento al hablar de la glorificación. A aquellos que Dios predestinó, llamó y justificó, también los glorificó. Aquí contemplamos la consumación de nuestro viaje de fe, ser glorificados junto a Él en la presencia de Dios por toda la eternidad. Es un recordatorio glorioso de la seguridad de nuestra salvación en Cristo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de reflexión y descubrimiento. Recuerda suscribirte para más contenido inspirador, compartir tus pensamientos en los comentarios y darle me gusta si disfrutaste del video. Nos vemos en el próximo episodio.